empezamos. Si os dijera que solo el 37% de los ganaderos cosechan entre el 32 y el 35% de materia seca, ¿qué pensaríais? Entre todos los que estamos aquí reunidos, ¿quién no sabe que tenemos que cosechar en esa horquilla? Obviamente todos lo sabemos, pero entonces, ¿por qué pasa esto? Como lo habréis visto vosotros también, hemos hecho nosotros un estudio en el 2018 y este dato viene de una pregunta que hicimos en esa encuesta. La zona de estudio representa casi 8 millones de hectáreas de maíz silo en toda Europa. Repito mi pregunta, ¿qué pasa ahí entonces? ¿Por qué solo el 37% de la gente cosecha entre el 32 y el 35% de materia seca? No sé, es asombrante este dato, porque al final es muy bajo. Pues depende de cómo vosotros lo sabéis bien del que viene a cosechar. Entonces, ¿os interesa un maíz que permite ganar 5 días más para poder cosechar en el intervalo óptimo? Pues es de estos maíces Green Plus que os voy a hablar hoy. Luego, el hecho de cosechar fuera de la buena madurez tiene consecuencias. No conseguimos pisar bien. En ese mismo estudio, la mitad de los silos observados presentaban puntos de calentamiento, o sea, porque se desarrollan nuevas fermentaciones y que no son las que deseamos. Al contrario, estas fermentaciones no deseadas, como veis en la foto de la derecha, se deben a hongos, Aspergillus, Fusarium, Monascus, y van a estropear la calidad de vuestro silo. ¿Os interesaría un maíz que pueda ayudar a que el silo desarrolle las buenas fermentaciones, esas que van a bajar el pH rápidamente para impedir esos hongos que vemos en la foto de la derecha, esos hongos de actuar? Pues este maíz lo tenemos y me repito, se llama Green Plus. Después del berro a madurez que acabamos de ver, otro beneficio que os aporta Green Plus para controlar este problema de puntos calientes. Cosechar fuera de plazo, pues, tiene obviamente una incidencia significativa a nivel económico. Hemos estimado en nuestro estudio que 45% de los ganaderos perdían entre 1.000 y 2.000 euros para un silo de 200 toneladas de materia seca, o sea, más o menos 600 toneladas en verde. Conclusión, pues cosechar un ensilado de alta calidad con la buena madurez sigue siendo un reto prioritario para los ganaderos. A pesar de saberlo todos, pues estamos viendo que no siempre no lo conseguimos. ¿Y por qué pasa esto? Pues lo del cosechador también, pero también por lo del clima. Ahora tenemos que contar con una oferta climática mucho más caótica que antes. El cambio climático tiene un impacto en la agricultura, positivo en ciertos aspectos, pero negativos en otros. ¿No tenéis la sensación que esta imagen que veis allí se cumple más? Todos los osbornes se convierten en camellos. Pues vamos a ver nosotros al nivel de la producción de forajes, en particular del maíz silo, cuál es nuestra visión. Vamos a hablar un poco de genética, de forma sencilla. Las plantas que veis en el campo, al final los kilos que vais a cosechar, la calidad que vais a conseguir, pues es la resultante de una interacción entre la genética y el ambiente, el suelo y el clima. Estos últimos 50 años, las producciones y la calidad, todos lo hemos visto, han aumentado mucho gracias a la mecanización agraria, la profesionalización del sector, los fertilizantes y, sobre todo, ¿de dónde viene el 50% de esta mejora? Son las semillas, tanto en cantidad como en calidad. La contribución del clima siempre ha sido fluctuante. Pero últimamente, como lo vemos ahí en esta línea amarilla, pues las variaciones suelen ser se ponen mucho más variables, son mucho más variables.
No entro en este detalle porque luego creo que Gonzalo hablará en concreto del impacto de este cambio climático en Galicia, pero a mí me toca hablaros de genética, y la mejora genética pues va a actuar, su papel, su importante papel se posiciona entre estas dos curvas. Antes la genética, digamos, la mejora genética pues tenía que compensar variaciones leves, y ahora pues el reto es mucho más importante porque las variaciones del clima son mayores. Perdona. Pues ¿cómo nosotros lo estamos haciendo para mejorarlo? Pues aprovechando la amplitud y la diversidad de climas que nos permite contemplar nuestra red de investigación de I+D en toda Europa. Controlamos varias altitudes, climas oceánicos, climas mediterráneos, climas atlánticos, zonas de frío, zonas más calientes. Ahí hay ensayos en zonas también muy áridas y otras en zonas más, digamos, más frescas, más húmedas. Un dato relevante que lo podéis ver aquí, os lo digo porque es que el 70% de nuestros ensayos ahora mismo está en secano, cuando hace 20 años era al revés, el 70% los poníamos en regadío. Las notaciones de floración también es lo que vamos a hacer ahí, las notaciones específicas de calidad sanitaria de hojas y también pruebas específicas de calidad alimentaria con los NIRS que tenemos en las cosechadoras que cosechan estos ensayos de I+D. Así hemos podido mejorar nuestro material frente al reto del clima. Y a nivel, por otra parte, porque estamos hablando en la última diapositiva, en la diapositiva previa, de maíz verde, pero ya que al final lo que vais a utilizar no es maíz verde, pero sino maíz fermentado, lo que vais a facilitar a vuestros animales, hemos también invertido en medios para controlar el valor del maíz en el silo. Así estudiamos, en la foto que veis en la derecha, en minisilos, los factores genéticos que van a influir en la calidad de conservación del silo para todas nuestras familias genéticas. De esta forma, gracias a estas inversiones de I+D, hemos creado un nuevo estándar de calidad de maíz silo para vuestros animales. Se llama el maíz Green Plus, más verde, más rentable. Seguimos y os los explico en detalles. Primero, en el campo, va a tardar 5 días más en la buena horquilla. Así os aporta una flexibilidad a la hora de cosechar. ¿Os recordáis el dato este de 37% que cosechan en el buen momento? Pues gracias a Green Plus vais a poder disfrutar de 5 días más entre en el buen momento que hay que cosechar el maíz silo y podáis conseguir el objetivo más fácilmente. Por otra parte, el hecho de tener estas hojas verdes hasta muy lejos en el tiempo, el híbrido Green Plus va a seguir manteniendo una actividad fotosintética muy importante, siguiendo acumulando hasta el final almidón en el grano, lo que también nos interesa, que el maíz tenga lo más de almidón posible. Ahora, ponémonos en el silo. Segundo beneficio, Green Plus os permite limitar las pérdidas por mala conservación, o sea, lo podríamos decir de forma positiva, o mejora la conservación de un 3%. Este 3%, ¿qué es? Pues como lo veis en este gráfico, las variedades Green Plus, los silos donde habíamos puesto las variedades Green Plus, no han perdido tanto respecto al peso inicial, que hablamos de 50 kilos más o menos de materia verde inicialmente colocada en el mini silo, pues el silo de referencia ha perdido un 3% de su peso inicial. ¿Qué ha pasado ahí? Pues esas malas fermentaciones pues se han comido una parte del silo.
¿Y a qué se debe esto? ¿Por qué el Green Plus consigue este resultado? Pues por su alto contenido en azúcares soluble y su aptitud a quedarse verde más tiempo. Green Plus permite realmente al pH del silo bajar mucho más rápidamente, ya que los azúcares solubles son mucho más fermentesibles, evitando que estos puntos calientes, o sea, esas malas fermentaciones, se desarrollen. Tercer beneficio. ¿Quién no estaría interesado en bajar el coste de pienso por kilo de leche producido? En el contexto que conocemos a día de hoy, creo que nadie. Todos vosotros seguro que estáis interesados en esto. Pues Green Plus os va a ayudar en ello, ya que aumenta el 5% de la digestibilidad del almidón en el rumen. ¿Qué pasa? Como lo veis ahí en la foto de la derecha, veis lo que estamos viendo es una foto de microscopia electrónica que nos permite así ver los granos de almidón dentro del grano. La foto de la derecha, la foto B, es el almidón característico típico del Green Plus. En la foto de la izquierda, la A, es el almidón de la referencia, de las variedades de referencia, digamos del estándar, del otro estándar, donde veis que los granos de almidón los podéis reconocer también, pero como están casi presos como si fuera una caja de huevos. Esta caja de huevos es, la llamo así yo para visualizarlo bien, es una matriz proteica que luego en el rumen va a impedir a los microorganismos de acceder a estos gránulos de almidón, lo que va a generar pues una pérdida de degradabilidad del almidón. Cojo un ejemplo. Si A y B, estas dos variedades, tienen un 35% de almidón, si la analítica que hacemos, pues las dos tienen el 35% de almidón, pues la A va a tener un 28-29% degradable, cuando la B tendrá un 33%. Ahí está la diferencia. Y al final, pues, es un 5% de almidón en total que os permitirá, pues, ahorrar pienso, porque vais a ver que con el estándar, pues, la producción de leche no será la que pensáis con la analítica de almidón que tenéis. En resumen, los tres beneficios que acabamos de ver de Green Plus: aporta más producción, mejor eficiencia alimentaria para controlar los efectos del cambio climático. Pues primero hemos visto que aporta 5 días más en la cosecha, mayor flexibilidad de la cosecha, mejora la conservación, 3% de foraje verde y aporta un almidón más digestible, una evolución más lenta de la materia seca del grano, lo que provoca un almidón mucho más digestible, un 5%. Esto, al final, pues, es una mayor rentabilidad, 50 euros por vaca por año. Se cierro el bucle. Green Plus es más verde y más rentable. ¿Os interesa probar ya una variedad de nuestra nueva genética Green Plus? Pues me imagino que todos estaréis interesados. Bueno, pues os aconsejo esta variedad, que si necesitábamos un embajador Green Plus, pues DM5507 es el buen candidato. Y así vais a poder, vuestros animales también van a poder disfrutar de un excelente foraje. DM5507 es un ciclo 500 procedente de nuestra nueva familia genética Green Plus. Con este híbrido vais a conseguir altos rendimientos, incluso en condiciones de estrés hídrico. Es muy productivo y muy rústico. El año sea favorable o no, pues esta variedad te permitirá sacar muchos kilos, y si la campaña pasa mala, pues salvar la campaña, si hay sequía, por ejemplo. Es una variedad de muy buen look, de muy buen porte, un puerto muy homogéneo. La verdad es que en los campos se comporta de forma buenísima, una gran homogeneidad, las mazorcas bien desarrolladas, bien fecundadas. Y tolera muy bien las enfermedades de ciclo, de finales de ciclo, tal como el minto o el carbón.
Mi última diapositiva y termino. Green Plus, más verde, más rentable. Pues os animo a confiar en este nuevo estándar de calidad para las siembras de vuestros maíz ensilado, y así os lo prometo, y para nosotros es importante, iremos creciendo juntos. Gracias.